El drama de Jesús, del padre José Julio Martínez. Capítulo 67. Yo soy el pastor bueno. El ruidoso prodigio del ciego curado produjo emoción entre los amigos y más entre los enemigos del Señor. El odio de estos se encendió brutalmente. Un mendigo les había dicho en público que Jesús era un profeta, que si Jesús no fuese de Dios, no podría hacer tales maravillas, que a ver si ellos también querían hacerse discípulos de él, ya que tanto preguntaban. Toda Jerusalén se enteró del famoso suceso. Las circunstancias son cada día más graves. Ya no persiguen solamente al Señor. Decretan los príncipes pena de excomunión contra todo el que reconozca a Jesús como el Cristo. En adelante, se necesitará más valor para confesarlo públicamente, al paso que éstos se irritarán hasta lo sumo. Nos acercamos al desenlace sangriento de la gran tragedia. Jesús sabe cuándo ha de morir y por quiénes ha de dar su sangre. Dice mansamente ante amigos y enemigos: os aseguro, el que no entra por la puerta del aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste abre el guardia, y las ovejas atienden su voz. Y él va llamando por su nombre a sus ovejas, y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. A un extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El ladrón no entra sino para robar, y matar, y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y el que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Palabra bendita del Señor, que es el único pastor, el pastor bueno y excelente, tan excelente y tan bueno, que da la vida por salvar sus ovejas. Para pastor tan bueno, es pequeño el redil de Israel. Hay fuera de él muchas ovejas, todos los hombres, que él llamará y hará venir, y con ellos formará un redil bajo un solo pastor supremo, que es Cristo. Mas para eso, ¿cuánto hay que hacer todavía? Para redimir a esas ovejas del lobo, será preciso que el buen pastor dé su vida por ellas. Jesús ha prometido darla, y no se vuelve atrás. Ahora, previendo cómo la dará en la cruz, y cómo luego resucitará, añade: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para recuperarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla, y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. ¿Qué hicieron los judíos al escuchar este divino discurso? ¿No cayeron a los pies del amable maestro que tanto amor mostraba? ¿No siguieron al que los quería salvar y conducir a los campos de la vida? Unos sí, otros no. Poder temible, el poder de la libertad humana. Al oír las palabras de Jesús, se suscitó disensión entre los judíos. Y decían muchos de ellos: está endemoniado y desvaría. ¿Por qué le atendéis? Otros decían: estas palabras no son de endemoniados.
¿Acaso puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y estos siguen al buen pastor. Aquellos le odian más. Poder temible el poder de la libertad. Puede decir sí y decir no. Puede merecer la eterna felicidad. Puede precipitarse en la eterna ruina. Capítulo 68. Os lo digo y no lo creéis. No podían excusarse con decir que las palabras de Jesús eran oscuras. Con nueva claridad les hablaba pocos meses más tarde, en otro encuentro, del que San Juan nos refiere lo que él mismo presenció. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Una vez más los ha vencido. Aquellos fariseos hipócritas querían urgirle a renegar de sí o a comprometerse fatalmente ante el poder romano. Contaban ellos con las aspiraciones políticas que encerraba el título de Mesías, según su modo de concebirlo. Si Jesús las aceptaba diciendo: yo soy el Cristo, lo denunciarían ante Pilato como un rebelde al imperio. Si se echaba atrás, lo desprestigiarían ante el pueblo. Pero Jesús penetra en sus pensamientos y enseguida transporta la conversación a su campo propio, a las obras milagrosas que hace en nombre de su Padre, a la fe, a la vida eterna. Vosotros no creéis, porque por vuestra culpable soberbia no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen, tendrán vida eterna y nadie me las podrá arrebatar. Allí mismo les explica por qué nadie se las puede arrebatar, empleando este argumento: nadie puede arrebatarlas de mano de mi Padre, que es todopoderoso. Mi Padre y yo somos uno, un mismo Dios. Luego, nadie puede arrebatarlas de mis manos. Afirmación categórica y solemne. Les responde más de lo que habían preguntado. No solamente es el Cristo, el ungido, sino que es el Hijo de Dios, una misma naturaleza con su Padre, Dios como el Padre. Ellos le han entendido perfectamente, por eso se han lanzado a coger piedras para matarle por blasfemo. Jesús no se acobarda, ni huye, ni se inquieta. Él sabe los minutos que faltan hasta que llegue su hora. Sigue de pie en su puesto y les dice: os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Con la Sagrada Escritura les pregunta Jesús su derecho a llamarse Dios, y los acosa después con el argumento invencible de los milagros, diciéndoles: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué hombre pudo jamás hablar así? Pregunto a todo el que tenga buena fe. ¿Necesitamos revelaciones más claras de la divinidad de Jesús? Recoger las palabras que aquí y allí brotan de sus labios. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas. Yo soy la verdad. Yo, la luz, he venido al mundo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién de vosotros me argüirá de pecado? Antes que Abraham existiese, existo yo. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Dios amó tanto al mundo, que envió a su Hijo unigénito para salvarlo. Yo y mi Padre somos uno. Palabras diversas, sublimes, extrañas, que son frecuentes en sus discusiones, que serían ridículas si no fuesen divinas, y de las cuales nadie se podía burlar, porque las confirmaba con las obras de su Padre. Los milagros, las obras que solo Dios puede hacer. Sabios y príncipes que le oyen comprenden que es necesario adorarle o matarle. Comprenden que el dilema se les hace más apremiante cada día y quieren matarle. Jesús nuevamente se les escapa de entre las manos y, abandonando Jerusalén, se fue a las riberas del Jordán, donde muchos del pueblo vinieron a él y muchos creyeron en él, mientras la ciudad ingrata y soberbia no volverá a verle hasta que venga en los días de la Semana Santa para ofrecer su sacrificio de redención universal. Según vamos siguiendo con toda esta lucha de los fariseos contra Jesús de Nazaret, nos sorprende en aquellos la sequedad del corazón, la pequeñez del espíritu, la ceguedad voluntaria, el odio, mientras en Jesús brillan con nuevas claridades la piedad, la razón, el buen sentido, la omnipotencia en la dulzura y en el amor. Capítulo 69. Todo lo que pidáis. Hacia un triunfo eterno caminaba Jesús y quiere que sus amigos triunfen también. En los meses que le quedan de vida, aprovecha la paz de que puede disfrutar lejos de Jerusalén, para dejar encendidas a su paso las enseñanzas sencillas e inmutables del tiempo y de la eternidad, la muerte, el juicio, el infierno, la salvación del alma, la misericordia del Padre, la omnipotencia de la oración. Enseñanzas sencillas que todos pueden entender, enseñanzas inmutables de las que todos darán cuenta. Quiero leer ahora en el Evangelio escrito estas enseñanzas, como si fuera caminando junto al Maestro, por los pueblos de Galilea, cuando él las pronunciaba con sus labios divinos. Y la primera debe de ser una enseñanza muchas veces oída y pocas veces creída. El poder de la oración. El Señor la proponía con persuasivas comparaciones. Uno de vosotros tiene un amigo que viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está ya cerrada. Mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si aquel insiste llamando, os aseguro que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, halla, y al que llama, se le abre.
¿Qué padre de vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? He aquí uno de los mayores consuelos que el Evangelio nos trae. Todo lo que pidamos en nombre del Salvador se nos concederá. Cuando pedimos la salvación del alma, pedimos la cosa que más agrada al Salvador. Pedimos en nombre del Salvador. Por eso, es infalible que quien pide salvarse, se salvará. Está empeñada la palabra de Dios. Cuando pedimos algún bien temporal, salud, dinero, negocio, amistades, si nos impide la salvación, no se nos dará. Pues habiendo muerto el Hijo de Dios para la salvación de nuestras almas, ¿cómo nos va a dar lo que servirá para perdernos? Si no nos impide la salvación ni otros bienes mayores, todo lo que pidamos, con las condiciones debidas, nos lo concederá. Todo. No pone límites. Y nos lo dice en 3 maneras. Pedid y recibiréis. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Y lo repite otras 3. Todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Quiere así persuadirnos el Maestro de que la primera condición de nuestra oración para ser oída es que sea perseverante. Por eso nos ha contado la parábola del amigo que pide 3 panes a su amigo dormido, sin cesar de pedir hasta recibirlos. Con la misma intención que inculcamos la constancia en la súplica, aunque parezca que Dios no nos oye. Contó Jesús a sus discípulos la parábola del juez y de la viuda. Esta le pide justicia contra un adversario usurpador. El juez la desprecia, pues no teme a Dios ni a los hombres. Pero ella insiste tanto que al fin el juez la atiende. Y Jesús saca la conclusión de que también Dios atenderá a los que claman a Él día y noche, es decir, a los que perseveran en la oración, aunque les parezca que no son atendidos por Dios. Otra virtud es indispensable para que nuestra oración sea aceptada por Dios: la humildad. Jesús dijo esta parábola por algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Del rabino Simeón ben Jochai se cuenta que dijo una vez: Si hay 2 justos en el mundo, somos mi hijo y yo. Y si hay un justo, soy yo. Dios resiste a los soberbios, al humilde da su gracia. La oración del humilde llega a las alturas. Nadie resiste, ni el cielo ni la tierra, a la humildad. El tercer requisito de la oración es que sea confiada. Admirados estaban un día los apóstoles al ver que solo por una palabra de Jesús se había secado de repente una higuera. Él les dijo: Tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte: Quítate de ahí y tírate al mar, sin vacilar en su corazón, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá.
Por eso os digo, todo lo que rogáis y pedís, creed que lo habéis recibido y lo obtendréis. Son promesas terminantes, clarísimas. Tened confianza de que vais a conseguir todo lo que pedís y se os concederá. El que pide sin andar vacilando en su corazón, sino convencido de que conseguirá todo lo que pide, os digo que lo conseguirá. No conseguimos muchas veces lo que pedimos porque andamos vacilando, porque pedimos sin absoluta confianza, porque no estamos convencidos de esta verdad. Yo lo puedo todo con la oración. Los santos tienen esta fe, están persuadidos de que todo lo pueden y por eso lo pueden todo y hacen milagros. La oración es una palanca. En una palanca, 3 son las cosas que deben considerar: el punto de apoyo, el peso que queremos levantar y el brazo de la palanca, es decir, la distancia desde el punto de apoyo a la mano que la mueve. Cuanto mayor es el brazo de la palanca, tanto más peso puede levantar. Con una palanca larga se levantan pesos inmensos. Toda la tierra se atrevía a mover a aquel sabio con tal de tener una palanca suficientemente larga y un punto de apoyo. En la oración, el punto de apoyo es la promesa de Jesucristo. El peso es lo que queremos conseguir. El brazo de la palanca es la confianza. Pues si el punto de apoyo es el mismo para todos, ¿por qué unos levantan grandes pesos? ¿Por qué consiguen todo lo que piden con la oración? Porque tienen una palanca muy larga, tienen mucha confianza, piden sin andar vacilando. Otros piden, pero con miedo de que no les van a oír. Piden sin confianza, tienen pequeña palanca, conseguirán poco, levantarán pesos pequeños. Hay una oración breve que a los que tienen palanca grande les ayuda para levantar pesos grandes, y a los que la tienen pequeña les ayuda para aumentarla. Jesús, yo confío en tu corazón. Finalmente, la oración adquiere su eficacia máxima cuando procede de distintos corazones que se unen en la misma fe y la misma caridad. Os aseguro, además, que si 2 de vosotros unen sus voces en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en el cielo. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando los cristianos se reúnen para orar, no están solos. El Hijo de Dios está en medio de ellos y presenta al Padre la oración de sus fieles, uniéndola a su propia oración y a los méritos de su sangre. Es imposible que no sean oídos los que rezan así, en nombre de Jesús, unidos en caridad fraternal. Esta promesa de Jesús, estar unido a los que en nombre suyo se han juntado para orar al Padre, aumenta la excelencia, la eficacia del apostolado de la oración, cuya espiritualidad quedó explicada en el capítulo 32. Apoyados en esta promesa, los miembros del apostolado de la oración, congregados por un mismo ideal, el ideal de salvar al mundo, podemos considerar a Jesús no solo como el Señor de nuestra alianza, sino como un asociado más, ya que también Él, como enseña San Pablo, vive siempre para interpelar por nosotros. De ahí que nuestra oración y nuestro trabajo de cada día, nuestras alegrías y sufrimientos, tan insignificantes en sí mismos, al ser ofrecidos al Padre por el corazón de este asociado y en unión con su sacrificio de la cruz, renovado en la Eucaristía, adquieran valor para expiar nuestros pecados y para impetrar que venga a nosotros el reino de Dios. He aquí la grandeza y la potencia del apostolado de la oración. Y he aquí también por qué Pío XII afirmó que este apostolado es una manera concreta y perfecta de practicar la devoción al corazón de Jesús.